Hola a todos, ¿qué tal? Mi nombre es Ari Cruz Pizarro y hoy veremos un viaje en un bus eléctrico de transporte público de Santiago. Haremos el recorrido C06 y al final veremos una entrevista con su conductor. Este video es de hace tiempo, pero sigue vigente. Mientras vemos un bus Caiga Mondego 2 de recorrido B14 llegando al terminal. Ojo, hay subtítulos en muchos idiomas para que disfrutes del video. Nosotros estamos en el terminal El Salto de Redbus Urbano, la casa matriz de esta empresa y el lugar donde me juntaría con mi amigo conductor de esta ocasión. Redbus Urbano tiene 25 buses de este modelo, King Long XMQ 6127G Plus, un tremendo nombre, bastante grande. Estos buses eléctricos fueron fabricados en China, tiene piso bajo en casi todo el bus, hay asientos acolchados, aire acondicionado, una capacidad para 90 pasajeros y como lo ven es un bus muy bonito, amplio y cómodo, es fácil poder desplazarse dentro de este bus. Además de lo anterior, en algunos pasamanos existen cargadores USB para celulares y otros dispositivos. Tengo la fortuna de poder mostrarlo acá, de poder grabar tranquilo en el terminal. En esto doy las gracias a Sebastián Astete, el amigo conductor que nos estará acompañando hoy y que también es instructor de conducción en la empresa. La ruta C06 donde trabaja este bus es bien entretenida. Por acá tenemos otra visión de este bus King Long desde otro ángulo. Yo además de grabar también aproveché este espacio de tiempo para tomar fotos del bus. En este terminal está la infraestructura de carga eléctrica de estos 25 buses, infraestructura de Enel X. El bus tarda cerca de 3 horas en cargarse por completo y por otra parte aquí vemos el espacio para personas en situación de discapacidad. Este bus es ideal para llevar personas con movilidad reducida, especialmente con el piso bajo en casi todo el bus. Nos quedan 6, ¿cierto? Nos quedaba muy poco tiempo para salir, a los conductores les dan un horario de salida y hay que cumplirlo. Logré tomar un par de fotos en el exterior y ya tocaba subir al bus. Tocaba empezar la ruta, empezamos. El bus C06 Red Santiago funciona en la zona nororiente de Santiago, comienza en Ciudad Empresarial, Huechuraba donde estamos y finaliza en el terminal Nueva Bilbao en Las Condes, pasando por las estaciones Tobalaba y Cristóbal Colón. El video como siempre es presentado por Mis Libros. Si te gusta lo que hago, amarás mis libros. cintarrotachile@gmail.com es mi medio de contacto. Comenzamos la ruta. Algo genial de los buses eléctricos es que son unidades silenciosas. Santiago de Chile tiene muchos buses eléctricos. El momento de editar este video a inicio de 2022 son más de 350 buses y cada vez habrá más unidades. La ruta C06 o recorrido C06 es un servicio local, aunque atraviesa una distancia considerable. Lo primero que vemos en el bus es el sector de Ciudad Empresarial. Esta zona de Huechuraba es un barrio que comenzó a tener este carácter actual en la década de los años 90 y años 2000. Esta zona es periférica, casi en el límite urbano de Santiago, porque un poco más al norte están los cerros, como el Cerro de la Pirámide, entre otros. Y desde esa época, lo que era un sector de campo se ha transformado en un barrio financiero, lleno de empresas grandes, casas matrices, también hay proyectos inmobiliarios para gente de clase alta, hay universidades. Es un sector muy bonito y tranquilo, aunque tiene mucho flujo de personas, porque muchos vienen para trabajar en este lugar. El bus C06 toma algunos pasajeros en Avenida del Parque, que es una avenida que cruza el barrio. Algo curioso es que esta zona tiene varias rotondas, hay edificios con lagunas, las calles en vez de tener el clásico trazado de cuadras, el plano damero o parecido al tablero de ajedrez, acá hay calles que hacen círculos concéntricos, hay muchos recorridos de micros. Es una zona entretenida para uno que le gusta el transporte porque hay diversidad de empresas, de buses, de destinos, aunque bueno, siempre podría haber más. Vemos un bus de buses Ollanedel, esa empresa de transporte privado, y acá se ve mucho eso, buses de transporte privado para el transporte de trabajadores. Después de tomar a los pasajeros de Ciudad Empresarial, el bus va hacia la autopista en Américo Vespucio, la circunvalación de la ciudad. Era mi primera vez tomando esta versión larga del recorrido C06, porque originalmente el bus cubría desde Tobalaba hacia Las Condes.
esta extensión la hicieron para poner los buses eléctricos y que el recorrido finalizara en un terminal con cargadores eléctricos. En lo personal me emociona y motiva mucho poder mostrar este recorrido. Disfruto mucho del tema, acá en el canal siempre comparto mis bitácoras, viajes y aventuras. Te invito a que te suscribas si quieres ver más de eso. Y lo emocionante es que es bonito poder ser parte de la evolución del transporte público, poder reportear y compartir estas vivencias en los nuevos buses, además de que esta ruta escénicamente es muy agradable y tranquila. El bus toma el túnel San Cristóbal. Este túnel atraviesa la cadena de cerros que tenemos en Santiago, el Parque Metropolitano. Tuvimos un trayecto muy expedito y el bus se portó muy bien, un rendimiento sobresaliente, muy silencioso y agradable. Acá ven un poco del puesto de Sebastián. El bus tiene telemetría, que es ese mapa en tiempo real. El bus indica las próximas paradas y también está la visión de las cámaras de seguridad. Estamos circulando a 48 km por hora y estos buses están con limitación de velocidad a 50 km por hora, que es la velocidad reglamentaria para vehículos pesados. Por fuera el bus tiene panel electrónico que indica los hitos de recorrido en el parabrisas. El bus C06 dice Ciudad Empresarial, Avenida Tobalaba, que todavía no llegamos allá, Cristóbal Colón, Rotonda Atenas y Hospital Dipreca. Salimos al otro lado del cerro, en Avenida El Cerro, un nombre muy original, y vemos de frente la famosa Torre Costanera Center o Gran Torre Santiago. Ese lugar tiene un mirador panorámico en su piso más alto. Es una vista muy bonita que he mostrado en unos videos antiguos, muy antiguos. Lo ideal es ir en un día en que haya gran visibilidad. El bus por esta zona atraviesa el barrio Pedro de Valdivia Norte. Es una zona residencial, son casas grandes y bonitas, un lugar muy tranquilo desde donde puedes acceder al Parque Metropolitano, que es la cadena de cerros convertida en parque público, también conocido como Cerro San Cristóbal, porque es el cerro más famoso de todos. Generalmente el tránsito en esta zona es lento, pero nos ha tocado algo expedito. Nuestra ruta cruza el río Mapocho, el río que cruza toda la ciudad. No tiene mucha agua en el verano y estos años han sido bastante secos. En el lugar destaca el World Trade Center, un edificio de oficinas súper bonito, y en el otro costado está el Mall Costanera Center, uno de los principales centros comerciales de la ciudad. La zona suele ser muy concurrida, pero entre que había pandemia y que la gente también salió de vacaciones, no había tanta gente en Santiago en esos días de febrero de 2021, porque este viaje es de esa fecha, febrero de 2021. Todo este sector es cercano a la estación de metro Tobalaba. Si uno viene en un día normal, toda esta zona está llena de gente por todos lados, mucha gente, mucho tránsito. Incluso para mí, viendo el video al momento de editarlo, me parece que las calles estaban casi vacías, algo fantasmal, muy extraño. En el viaje, además de acompañar a Sebastián, también me acompañó Pablo, otro aficionado de transporte. Yo generalmente viajo solo, debo decirlo, pero a veces se da la posibilidad de compartir, de hacer viajes con alguien y es entretenido. Con Sebastián no nos veíamos hace mucho tiempo, aprovechamos de conversar de muchas cosas, de ponernos al día. Creo que eso es súper importante. Aunque yo mismo no suelo tener mucho tiempo entre que viajo, que edito estos videos, que trabajo, que trato de tener una vida familiar rica. Muchas veces estoy corriendo y vivo la vida con mucha intensidad. No, nunca me sobra tiempo, llevo años sin que me sobre tiempo. Por mientras, como decía, estamos en el sector de Metro Tobalaba, lugar donde confluye la línea 1 de metro y la línea 4 de metro. Por eso también hay un flujo de gente enorme. Tomar metro en esta zona en la tarde es un suplicio, porque te vas lleno. Acá en Metro Tobalaba, el bus C06 tiene la parada justo después de doblar. Esta parada era la primera parada del recorrido original. Aquí partía rumbo a Vital Apoquindo. Por mientras, veamos la ficha.
Este bus eléctrico King-Long XMQ 6127G Plus es de fabricación china, fue inscrito en enero de 2020, tiene capacidad para 90 pasajeros, cuenta con aire acondicionado, asientos acolchados, puertos USB. Bueno, ya lo vieron, ya lo mostré, hay 26 asientos y un asiento es doble. El Ministerio de Transportes ha hecho pruebas a estos buses eléctricos y para este bus King-Long dice que tiene capacidad de batería de 374 kWh, consumo de 1,74 kWh por kilómetro y una autonomía de 215 kilómetros. Es una gran autonomía. Este bus es comercializado por Vivipra. Vivipra en este momento ofrece esta versión Plus. Hay otra versión normal que está presente en Subus, Medbus y STP, que tiene pequeñas diferencias como el techo y otras cosas. Y hay un bus más pequeño, King-Long XMQ 6900G, que está en algunas municipalidades como el caso de Maipú. Mis videos son presentados por Mis Libros. Si te gusta lo que hago, amarás mis libros. Cinta Rota Chile es mi correo de contacto. Y aprovecho de agradecer el comentario que me mandó Paula Aravena hace unos días sobre Los Héroes del Tiempo y una de las lecciones que tiene ese libro, que tiene muchas, que es no perder nuestra humanidad, nuestros valores, ser personas sino números, ni tampoco ver a otros como cifras o números. Paula es súper talentosa, hace unas fotos muy lindas, tiene un emprendimiento con madera también, Indómita Madera en Instagram. Ella es muy bacán y bueno, todos ustedes también son muy bacanes, pero agradezco mucho que haya rescatado esa parte del libro. Hacer estos videos es hermoso, hacer los libros también, son cosas distintas pero relacionadas. Me gusta mucho hacer ambas. Además de vender mis libros, también si quieres publicar de manera independiente, yo hago trabajo de edición de libros y puedes contar conmigo para eso. Tú entregas tu manuscrito y recibes tu libro terminado. Estamos de nuevo en Avenida Tobalaba, justo viene un bus de 503, ¿recuerdan esa ruta? ¿La vieron? Avenida Tobalaba va junto al Canal San Carlos, hay sectores residenciales, algunas oficinas y un pequeño parque bordeando el canal. En la ficha les conté el mensaje de Paula, ¿cierto? El transporte es una industria que tiene demasiadas cifras, pero no siempre uno ve la cara humana detrás de esos números. Pero para que cada cosa suceda en una industria hay personas. Y no solo en el transporte, esto es en general. Las cosas existen porque hay personas y los servicios existen porque hay personas que lo necesitan. A veces, de tanto mirar los árboles que tienes encima tuyo, dejas de entender o comprender que hay un bosque, que hay algo más grande que lo que estás mirando, o de ver el propósito de las cosas, entender lo que estás viviendo. Para mí el transporte público es transportar los sueños y esperanzas de las personas, y estos videos son esa esencia humana en el transporte. Yo trato de no solo describir el lugar o el bus, sino de compartir mi corazón y mis emociones a través de estos viajes. Esto se trata de compartir. Retomando el camino, y agradezco mucho su sintonía, nosotros estamos cruzando el Canal San Carlos, se escucha el timbre de bajada de los pasajeros, vemos los árboles y estamos llegando a Metro Cristóbal Colón. Esto no lo pude mostrar también en el bus 503, pero acá me redimo y ese viaje de 503 fue muy entretenido aunque largo, y este viaje también está siendo muy entretenido. Ahora que estamos por doblar en Cristóbal Colón, comento una reflexión. Esta avenida es súper linda y quizás con el tiempo vaya a cambiar. Habría sido genial poder ver viajes en el transporte público de 1800, de 1900, con los ojos de esa época. Pero nosotros tenemos el privilegio de grabar, de fotografiar de manera masiva, porque antes era un lujo. Ahora es algo masivo, pero antes era un lujo. Todo va cambiando, nosotros mismos vamos cambiando. Pero dentro de esas cosas permanentes, para uno como creyente está Dios, está Jesús, y en el resto de cosas, el ser humano siempre necesita contar o escuchar historias. Los formatos cambian, los temas cambian, que si es un libro, un video, una radionovela, unos dibujos en una pared,
Como sea, el ser humano siempre tiene mensajes, siempre hay algo que decir, siempre tiene algo que necesita escuchar, y eso es algo muy especial y muy bonito. Todos tienen algo que decir, algo que compartir. Cuando escribo mis libros y también cuando empiezo a editar estos videos, a pensar en cómo presentarlos, siempre me imagino que estoy en una mesa con unos amigos o con seres queridos y estoy contándoles una historia, algo que me gustaría compartir con ellos en la mesa. Lo chistoso es que mucha gente me comenta que pone estos videos a la hora de almuerzo o para tomar once o en medio de un descanso o en el fin de semana. Así que para toda esa gente que está comiendo, provecho. Mientras uno viaja en micro, ustedes están comiendo, provecho. Pero bueno, por eso también, si te gusta lo que hago, amarás mis libros. Cambia el formato, pero la esencia es la misma. O sea, no es solo un eslogan, es una realidad. De Avenida Cristóbal Colón, creo que pueden verlo en el video, es una zona que tiene mucho tránsito, ya comuna de Las Condes. El lugar tiene sectores residenciales caros, polos de trabajo, es una zona súper bonita y tranquila para caminar. El bus 503 y C06 funcionan en paralelo en esta zona, hacen el mismo trazado y llevan a los mismos pasajeros. Nosotros ahora estamos llegando al sector de Rotonda Atenas. La avenida tiene un viaducto y puedes pasar por encima de la rotonda, pero los buses, como siempre, usan la vía local. Hay unos paraderos un poco más allá. Desde el camino podemos ver los cerros de la Sierra de Ramón, que se ven algo lejos, pero no están tan lejos. El bus de nosotros llegará hasta las faldas de los cerros y tendremos que subir un poco. La primera vez que grabé el bus C06 era de noche. El video es antiguo, es uno de los primeros episodios de Ando en Micro. Entonces no podía grabar mucho de allá en torno, no podía apreciarlo mucho, pero acá con esta vista tenemos una visión muy buena. Desde que empecé a grabar esta serie Ando en Micro en 2018, nunca me ha aburrido. Siempre estoy pensando en hacer rutas o grabar ciertos buses, aunque me demoro en editar, así que tengo muchos videos sin editar todavía. Detrás de cada video hay un esfuerzo gigante de edición, de subtitular, de responder los comentarios, de hacer los mapas y todo eso. ¿Hay algún episodio que recuerden con cariño quienes llevan más tiempo en el canal? Ahí lo pueden comentar y compartir para quienes se están incorporando como nuevos suscriptores y nuevos seguidores. Ahora vemos el Mall Plaza Los Dominicos, se aprecia mucho mejor desde adelante. Estamos en el sector de Cristóbal Colón con Padre Hurtado. En el otro lado está la casona Santa Rosa de Apoquindo, un lugar muy lindo con un parque público. El parque tiene un jardín con muchos árboles, es bonito y tranquilo. Yo reconozco que he usado muchas veces el 503 y C06, aunque yo no vivo por acá, pero me gusta pasear por aquí, es una zona caminable, es caminable y divertida. Lo interesante de este tramo como pasajero, una vez que cruzamos Padre Hurtado, es que la avenida Cristóbal Colón comienza a tener mayor pendiente, se va volviendo más empinada porque estamos subiendo al cerro. Los buses eléctricos son buses bastante ágiles y potentes, no tienen problemas con las subidas, y lo curioso y gracioso a la vez es que estos buses eléctricos, cuando van en bajada, al usar el freno, van recuperando carga eléctrica, es el llamado frenado regenerativo. Cuánta energía se use para hacer un trayecto también depende del relieve, no solo de la distancia. El bus puede gastar energía y también puede recuperar energía en la calle. Este bus Qianlong tiene autonomía de 215 kilómetros, es lo que comenté en la ficha, entre las otras marcas chinas como BYD, Yutong, Songtong, Foton. El rango está entre 176 y 237 kilómetros para buses de 12 metros. Y en otro video vimos cuánto recorre un bus de transporte público diariamente. ¿Vieron ese video, cierto? Tienen que verlo si no lo vieron. Tiene una autonomía muy razonable. Y tema aparte, viajar con aire acondicionado es un placer en estos días calurosos de verano. Entramos a la última calle, Apoquindo, en las faldas de los cerros. La precordillera de Santiago es un lugar ideal para hacer senderismo, hay muchas rutas y cerros. A ver si en otra oportunidad les puedo mostrar alguna aventura de esas. En la avenida Vital Apoquindo vemos muchas micros, esto porque hay muchas rutas que terminan su servicio en la zona. En el terminal donde nosotros también subiremos. Por la zona está el Hospital de Ipreca como último hito del recorrido y obviamente a medida que vamos avanzando, que vamos llegando a la última parada,
el bus va quedando más vacío. Al igual que en el bus 501, esta vez también subiremos al terminal Nueva Bilbao. Este terminal fue abierto en 2016 y tiene varias empresas de buses, es una infraestructura conjunta. Hay buses de Voi, de Medbus, Redbus, STP, hay buses diésel, buses eléctricos, buses articulados, minibuses, hay de todo un poco. El terminal está en la cima de una colina y puede albergar unos 150 buses según la información oficial. Es un terminal grande y también es bonito poder mostrarle este tipo de cosas que no se ven todos los días para los pasajeros normales. Ya. ¿A dónde vamos a inyectar? A la rotonda de Tena. Eso fue el recorrido C06 completo. Estuvimos poco rato en Nueva Bilbao, había problemas con la frecuencia del recorrido en ese momento y le pidieron a Sebastián poder hacer una inyección. La inyección es cuando envías un bus vacío fuera de servicio a un paradero específico y que empieza a tomar pasajeros desde ahí. Es una medida que se suele usar en horas punta, incluso hay inyecciones permanentes en algunos recorridos. Antes de entrevistar a Sebastián, que lo hice poco antes de llegar al otro terminal, me fui a sentar un rato. Quería probar mejor estos buses como pasajero. También, como estuve mucho tiempo parado, quería descansar un poco las piernas. Haciendo estos viajes, entrevistas y acompañando amigos conductores, varias veces he estado en estos buses vacíos. Afuera el bus dice en tránsito, pero yo soy un pasajero legendario, entonces estoy viajando en una micro de esas. Tengo un logro desbloqueado en esta ciudad. ¿Otra vez? Del viaje de vuelta no grabé mucho, sería redundante. Pero algo muy bonito fue cuando estuvimos en Américo Vespucio. Desde este lado puedes ver la ciudad desde lo alto. Esos edificios y áreas verdes que ven corresponde a la zona de ciudad empresarial. Ahí empezamos la ruta y también la terminamos. Esos cerros marcan el límite urbano por ahora. Con tanto correr la ruta y salir rápido en ambos terminales, no había hecho la foto de portada. Sebastián paró el bus para poder tomarle y tener el bus completo, una foto bonita. Ahora sí ya comparto la entrevista. Muchas gracias por su sintonía, que la disfruten, que aprendan algo nuevo y que tengan un muy bonito día. Consulta, ¿qué es lo que dice cada cosa del tablero? Ya. Primero, Si bien resumido. SOC ya refiere a el porcentaje de la batería, Ya. porcentaje de carga remanente, los 297 kilómetros, cierto, que podemos circular. El odómetro, que tiene 47.905, velocidad, velocímetro. Ya, aquí tenemos, cierto, un cuenta de revoluciones, pero del motor. Ya. Ya en este caso, como el motor no está en movimiento, estamos en cero. El indicador de marcha, valor de aislamiento, ¿ya? Y que tenemos también presión de aire, primer y segundo eje. Y aquí tenemos el voltaje general, cierto, de salida, de entrada, la temperatura que tiene en este caso el sistema donde se encuentra el ordenador, atrás el administrador también, y la temperatura aquí del motor eléctrico. Y en tu experiencia, ¿cómo ha sido el cambio de un bus diésel a un bus eléctrico como este? De lo que se viene aquí de ahora para adelante, un cambio tremendo, sobre todo para la gente que lleva años en el transporte y en general conduciendo buses convencionales. O sea, un cambio totalmente drástico. Tenemos más comodidad, ¿cierto? Menor consumo de energía. El aire acondicionado también. Aire acondicionado, ¿cierto? Que lo vamos a encender ahora porque está haciendo un poco de calor. Y el costo de mantenimiento también es bastante económico. Que son menos piezas. Otros buses, claro. Son menos piezas. ¿Algún saludo que quieras dar para cerrar el capítulo? Un saludo, ¿cierto?, para todos mis
compañeros, alumnos que han pasado por ahora el departamento de capacitación de la empresa Red Bull, para toda la gente que te sigue también. Ya este es el segundo video que hacemos juntos, Sí. esto por ahora en compañía de Pablo ahí que Pablo. está. Así que igual agradezco esta nueva oportunidad. No, gracias por recibirnos, Sebastián, siempre con la buena onda. Siempre, Ya. así que cuando gusten pueden venir, ¿cierto? Y aquí yo los voy a recibir a todos. Bueno, Sí. Así que seguimos con la CCK6, seguimos.